vamos a empezar a ver los arcanos menores, ¿ok? Ya. Sí. Y los vamos a integrar Con los mayores. exactamente. Vamos a empezar solamente. Yo sé que no lo hemos perdido. Sí. Yo no. Ya hemos visto todos los arcanos mayores. No, todavía no. Todavía no hemos Porque visto más todo. Fabio, si no, a nosotros nos queda Antonio para rato. No, pero sí, yo no tengo un pensamiento muy grande de momento. Claro, muy bien. Solamente vamos a ver los arcanos menores desde una perspectiva que es la contextual, ¿vale? Cada arcano menor habla de un contexto de vida, ¿vale? Y ese contexto de vida es un contexto interno y externo en la persona. Contexto interno puede ser, por ejemplo, la vida emocional, ¿verdad? Es un contexto interno. Y cuando hacemos una tirada de cartas, generalmente lo primero que queremos saber es a qué se refiere la tirada. Es decir, en qué contexto nos está hablando. Si en la vida emocional, en el trabajo, en lo que fuera, ¿verdad? Bien, pues he puesto contexto interno emocional porque es el más típico, el amor, ¿verdad? Aunque el emocional no se limita al amor, aunque lo hablemos así, resumamos todo en la palabra amor. También en el emocional habla de sentirse satisfecho con tu entorno. Es decir, quizás tengo un amigo que me está fallando últimamente y eso me frustra porque no me responde a los WhatsApps, es un desastre. Eso entraría en el contexto emocional. No habla solamente de una relación de pareja o de el potencial de echarse pareja, ¿vale? Aunque es una de las cosas evidentes, ¿ok? Bien, por encima del contexto emocional hay otro contexto interno, que es el libidinal de líbido, ¿vale? Que es una palabra muy rara, lo sé. ¿Y libidinal a qué hace referencia? Al deseo. Yo deseo algo. Antonio, perdón, pero no he empezado el libro de la clase y estoy totalmente perdida. Pues tú tranquila que yo voy a resumir, ¿vale? Que hace conexión con el deseo, aquello que nosotros deseamos de forma pura, aquello que nos atrae y que sentimos que hay una fuerza de gravedad que nos empuja hacia ello. Por ejemplo, a mí me encanta hacer música, pues en lo libidinal tengo mucha libido con la música. Como vemos en el tarot, y eso es muy interesante, en el tarot, libido no se resume al sexo. Pero también tiene que ver con el sexo, porque el deseo también puede ser sexual, ¿vale? Sin embargo, no es tan sencillo, porque el deseo no solamente forma parte de la vida sexual, también de la vida emocional, de la vida laboral, de la vida vocacional, etc. De hecho, la vocación es el principal compartimento en el que el deseo se expresa. En el locus externo, es decir, fuera de nosotros, en nuestra vida, pero fuera, el mundo libidinal, el mundo del deseo, se expresa a través de la vocación, lo que tú quieres hacer. Pues yo quiero ser DJ, es porque lo deseas, ¿verdad? Pues entonces, cuando nosotros tiramos cartas y habla del contexto externo libidinal, ¿de qué está hablando? De la vocación, de lo que tú has venido a hacer al mundo porque te gusta, porque es lo tuyo, porque todo el día piensas en eso, ¿verdad? Entonces, en el externo, en el libidinal, hablaríamos de la vocación. Y en el contexto externo, es decir, en nuestra vida diaria, fuera, en nuestra forma de actuar, etc., el contexto emocional haría referencia a nuestras relaciones, ¿verdad? Incluso la relación conmigo mismo, que eso es muy interesante. En el externo es la vocación, ¿no? En el deseo. En el deseo externo. Sí, en la vocación. Sí, en el libidinal, el deseo y la vocación en el externo. Claro. Eso es, sí, es que ella ha hablado de la libidinal. Arriba el deseo y abajo vocación. En el interno es deseo y en el externo vocación, porque lo que deseo quiero hacer todo el día. Pero no deseo lo que te estoy diciendo. Ah. Pero el libidinal, Sí, libidinal es en ambos. Lo que pasa es que en uno va, en cuanto a los partes libidinal no me gusta la palabra esa que yo no he escuchado en mi vida. Sí, de divinidad. De libido. Eso sí, el libido se lo escucha, pero en el dinar, las que no hemos estudiado son... Es una palabra bastante extraña, pero existe. Sí, sí. Y se suele usar en un contexto de psicología o de tarología, ¿no? Al hacer referencia.
En el contexto externo, en lo libidinal va a hacer referencia a lo que te gusta hacer, a la vocación, ¿no? Que estoy todo el día pensando en decorar casas. Pues esa es tu vocación, decorar casas, ¿no? Es lo que deseas. Pero en el contexto emocional ya no se trata de, es que Patrick me pone, ¿no? Y me gusta y me atrae. Y, oh, Dios mío, Patrick. No, ha vuelto Patrick, por cierto. En el contexto externo son las relaciones externas, como yo me relaciono con Patrick, ¿vale? Esto es muy interesante. Y ahora os preguntaréis, muy bien, Antonio, pero no has dicho nada de las cartas. ¿Esto dónde se ve y cómo se ve, verdad? Bien. Aquí he hecho referencia a 2 palos de arcanos menores. ¿Vale? Tenemos 4 palos de arcanos menores en el tarot. Espera, antes, en el emocional has dicho tú que tienes que ver también con el trato con las personas. Con las relaciones en general. Espera, el emocional, aparte del externo. Te digo, En el externo es como yo me relaciono contigo. Y en el otro es como yo te amo. Es lo que yo siento. En el locus interno, dentro de mí, No, el emocional. el emocional dentro es lo que yo siento sobre la gente y sobre lo que me rodea. Y desde fuera Eso es... siento, ¿no? Eso es. De hecho, podríamos resumir muy fácilmente en una palabrita en el locus interno, por dentro, ¿vale? El libidinal sería lo que deseo y el emocional lo que siento, ¿vale? Y lo que deseo y lo que siento está en 2 palos de arcanos menores. Lo que yo deseo, vocacional, libidinal, está en el fuego de los bastos. Los bastos expresan el fuego del deseo. El fuego del deseo en el tarot está representado en el palo de bastos. Cuando aparece una carta de bastos, me está hablando del deseo, de la vocación, de la libido. Perdón, pero yo ahí ya me he liado. A ver, cuéntame. ¿Qué? ¿Los bastos entonces qué juntan? ¿Lo externo con lo interno? No. Externo. Externo e interno está en todo. Lo que Interno y externo están todos. en todo. Es decir, ejemplo, ¿vale? El mago y el as de bastos. Porque hoy solo voy a hablar de ases, no voy a irme por la rama. Voy a explicar cómo funcionan un poco los arcanos menores para integrarlo en la lectura que vamos a hacer hoy, ¿vale? Mago y as de bastos. Bien, ¿el mago de qué habla? Vamos a hacer una lectura sencilla, ¿vale? El mago habla de una gran voluntad de empuje hacia adelante porque tengo algo que es un 1, es decir, que es pequeño, pero puede ser algo guay. Y estoy muy motivado y vamos a ello. Y con el as de bastos dice que ardes en deseos de hacerlo y que es algo vocacional. Es decir, he leído lo interno y lo externo. Arde en deseos de hacerlo, interno, y es algo vocacional, externo. Lo interno y lo externo están interconectados, lo que implica que en el tarot generalmente me habla de lo interno y de lo externo a la vez, de forma paralela. Vuelvo a decir, si aparece mago con as de bastos, me está hablando tanto del contexto interno como del externo. No tenemos que intentar acertar si habla de uno o de otro, porque ambos están unidos. Lo que ocurre es que, entendiendo esto, sabemos que el mago es muy joven, muy novatillo, lo que implica que seguramente, y esto es muy importante, él por dentro sienta mucho más, es decir, tiene mucho más deseo que por fuera tiene la vocación hecha, porque es un mago, es un 1. Lo que implica que sí, él tiene una vocación, pero no creo que sea el amo del mundo. Si es DJ, no creo que esté pinchando como David Guetta, porque es un mago, es un 1. ¿Verdad? El novato. Claro, por tanto, tiene más deseo interno que una vocación bien construida. Seguramente esté pinchando, pero no estará en la grande superficie, estará pinchando en su casa con sus colegas y en algún bar a cambio de cubata gratis. ¿Se entiende? Dime. ¿Lo interno sería los arcanos mayores y los externos los menores? No, interno y externo están en ambos. Es decir, no podemos hacer una división de mayores y menores con interno y externo. Sin embargo, me encanta que hayas hecho esa pregunta, ¿vale? Y si hoy os lío, me lo decís y bajo la intensidad. En los arcanos mayores tenemos dos grados decimales, 2 familias, del 1 al 10 y del 11 al 20. Del 1 al 10 sería externo y del 11 al 20 sería interno. En el sentido de que el diablo, ¿dónde está? En nuestra cabeza. Y el Papa, ¿dónde está? En el mundo. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de los arcanos mayores, las cartas que van del 1 al 10 son cartas externas, que van hacia afuera, son gente que nos rodea. Pero hablan más sociales que se... Claro, son roles sociales.
pero del 12 al 20 son roles psicológicos, porque la estrella nos habla de pureza, entre comillas, ¿vale? Estoy haciéndolo simple, ¿vale? El diablo habla de confusión, también de apego, de adicción, la templanza habla de tener capacidad para resistir, de tener paciencia, etcétera, etcétera. Todo eso son atributos internos, porque la paciencia no es externa, es interna, ¿no? Con esto quiero decir que, por un lado, en los arcanos mayores encontramos esa división externo-interno, que es muy interesante. Pero es que en los palos de los arcanos menores, en todos los palos hay una manifestación interna y externa, lo cual enriquece mucho nuestra lectura. Porque si yo tiro el mago con el as de bastos, yo puedo empezar por el mago. Sencillo, todos sabemos leer un poquito al mago, ¿vale? Uy, el mago es un chico joven, que simbólicamente significa alguien que está empezando en la vida, ¿no? En algo, que está alzando la varita, está haciendo un truco de magia. Ese truco de magia puede ser que está escribiendo un libro. Entonces, es posible que sea su primer libro, porque es un mago, es un uno, está iniciando algo. Posiblemente esté buscando incluso editorial. Me aventuro a decir, ¿por qué? Porque es un mago. O sea, el mago está haciéndoselo él mismo, es un poco Juan Palomo, ¿no? Porque él está encerrado en su laboratorio haciendo magia, no está en el laboratorio del rey. O sea, él está en su cuarto diciendo, ¡ah, esto va a cambiar el mundo! Pero lo dice para él mismo. Entonces, eso es muy interesante. El mago habla de alguien que tiene muchas ganas de hacer algo y que lo está haciendo por sí mismo, es un proyecto personal, ¿vale? Pero con el as de bastos podemos enriquecer la lectura. ¿A que sí? Primero decimos, es algo que él desea fervientemente, interno, porque las de bastos nos dice eso. Y segundo dice, es algo vocacional que pretende establecer en su vida. Por eso si me preguntan, ¿puedes mirar por mi hija? ¿Qué te digo yo? ¿Vale? Entonces tú tiras, uy, qué buena carta. Te ponías así un poco en plan, ¿vale? Maluja. Y vamos a cambiar el mago, aparece la fuerza. ¿Vale? La fuerza hemos dicho que es de naturaleza más interna que el mago, porque es un 11, ¿verdad? Lo cual complica la lectura bastante. Nos está hablando, en este sentido más, del mundo interno de la hija de la consultante. Está diciendo que ella tiene una especie de plan, que ella tiene pensado una especie de plan y que está intentando manejar sus emociones y su mundo interno para sacar todo lo que lleva. Y habla de una persona con mucho empuje, con mucha fuerza, con mucho carácter, en el buen sentido, y además la fuerza generalmente es carismática, porque la fuerza está aspectada por el sol, ¿vale? Entonces, eso ya lo explicaré. Lo que implica que la carta de la fuerza generalmente es carismática. Una persona que tiene la carta de la fuerza en su mundo es como que la gente se gira a escucharle, porque tiene esa fuerza, ese magnetismo. Por tanto, yo diría, wow. A ver, las cartas no me indican, que son muy importantes, déjame decir lo que no te indican. Yo diría, las cartas no me indican que tu hija tenga la vida hecha. Me indica que tu hija tiene mucho empuje y magnetismo y algo planificado y pensado que en un futuro, porque estamos en un 1, la fuerza es el otro 1, ¿verdad? Que en un futuro, si todo sigue así, se va a desplegar y se va a hacer. Y de hecho, con el as de bastos, ahí leemos el as de bastos. Es algo que ella desea fervientemente y es algo vocacional. Por tanto, preveo que en unos años tu hija está trabajando de algo que es vocacional. Y ahí es cuando te dice la mamá o el papá, la mamá seguramente, te dirá, es que ella quiere estudiar peluquería, pero no sabe si podrá. Pues dentro de unos años estará haciendo peluquería y siendo peluquera, ¿vale? Es un poco el rollo. ¿Vale? ¿Me he explicado? Sí. Vale. ¿Cuál es el palo que habla del mundo emocional, interno y Lo que externo? pasa es que yo no he La entendido copa. Muy bien, las copas. Dime. la diferencia entre si el mago con el as de bastos o la fuerza con el as de bastos. Es que los dos son uno, son similares porque son pareja. Por tanto, no hay demasiada diferencia. Hay diferencia, pero no hay demasiada diferencia. Quiere decir que más o menos la conclusión es la misma. Es similar, no es la misma, pero es similar. Porque el mago ya está en acción, la fuerza no. Eso es muy interesante entenderlo. Ajá. O sea, el mago está escribiendo su libro, pero la fuerza está reuniendo el valor para inspirarse. Está inspirándose. Por eso digo que... Por eso digo que el mago es una carta de acción, mientras que la fuerza es de intención interna.
Lo cual no es malo, para nada. Ejemplo de esto. Claro, pero hay más probabilidad en el mago que en la fuerza, que se produzca, que esté trabajando. Hay más dirección. Es decir, más que más probabilidad, La fuerza está más cerca. Más cerca. Claro. Ejemplo de esto, en el mundo amoroso. Imagínate que pregunto por el amor y aparece el mago. Más cerca del mago que en la fuerza. En el sentido, más cerca, en el sentido de que el mago actúa, la fuerza no actúa, la fuerza está esperando. Entonces, en ese sentido, el mago va a por ello. Por tanto, tiene más posibilidades de enfrentarse al reto antes. En el sentido de, no tiene más posibilidades, pero está en acción. Por tanto, hay que entender que estando en acción, seguramente se encuentre con los retos que le formula la situación antes que la fuerza está esperando a que le den un trabajo. La fuerza sería algo así como que tirar de mis contactos a ver si alguien me da trabajo, y el mago es voy a echar currículums y todo el día hablando con tiendas. Entonces, ¿quién va a salir antes ganando? Pues no lo sabemos. El que tiene contacto. Pero sí, es que son dos políticas diferentes de actuación. Ya. Generalmente en una tirada, esto es muy interesante, la fuerza suele hablar de tus contactos también. Suele hablar de si conoces a alguien, de estar en contacto con gente que piensa en ti para algo. Estoy esperando un trabajo, pues le he dicho a mi prima que necesito un trabajo, que a ver si ella me ha dicho que si hay una vacante me llama. Eso sería un poco la fuerza con la templanza, ¿vale? La carta de las fuerzas es más pasiva en ese sentido. Porque el mago alza la varita, pero la fuerza está conteniendo al león, ¿vale? Hoy no me voy a poner muy simbólico porque veo vuestras caras de me estoy poniendo casi malo. No, mi cara no tiene nada que ver contigo. Es el cuerpo que tengo. Bueno, pero para mí es importante que estéis a gusto, ¿vale? Entonces, resumiendo, el deseo está en los bastos y los bastos son el fuego, representa el elemento fuego. ¿Por qué? Porque el fuego arde en nuestras venas, el deseo nos hace arder. De hecho, cuando una persona desea se le quita hasta el frío, ¿verdad? Se le sube todo. Se le sube y se le baja. Uy, bueno, sí. Iba a hacer un chiste como se le va No, yo digo, yo no me insulto. Bueno, el caso es que el deseo está en los bastos y el amor está en las copas y las copas representan el agua, el mundo acuático, ¿vale? Y esto es muy interesante. No me voy a poner simbólico, solamente diré, el agua fluye, como el amor, como las cosas de la vida que digo, bueno, que fluya, ¿verdad? Eso de que las cosas vayan, eso sería agua. Dejarte llevar por la corriente, más o menos. Sí, eso sería una tirada pues llena de copas, una mujer que se deja llevar, o un hombre que se deja llevar. Pero es un hombre que desea y va por ello, bastos, ¿vale? Y hay un truquito para recordar que el basto es activo, masculino, ¿vale? Masculino no de hombre, sino de fuerza masculina. Y es que el basto es fálico. ¿Vale? Es fálico, lo que quiere decir que es una energía activa, masculina, de quiero hacer música. Y yo, ¿cuándo nos juntamos para hacer música? Eso sería el basto. Pero la copa sería, quiero hacer música. A ver si alguien me llama para hacer música. Eso sería la copa, ¿vale? A ver si la vida fluye hacia allí, ¿no? Lo pongo así para que nos acordemos. Entonces, ¿la copa que es contemplativa o pasiva? Es más pasiva, bueno, es contemplativa también, pero, a ver, es contemplativa, ambas cosas, ¿vale? Es más pasiva que contemplativa, porque pasiva es intrínseco en la copa es pasiva por naturaleza, y puede ser o no contemplativa, pero tiene esos dos atributos, lo que ocurre es que la pasividad es algo intrínseco, porque es un recipiente. Una copa es un recipiente, más pasivo que un recipiente que recibe, ¿verdad? El que inventó todas estas cosas de las cartas es un hombre también, ¿no? Siempre. Porque aquí... No hablan de hombre y mujer, hablan de fuerza masculina y femenina, ¿vale? Siempre el masculino es activo y la mujer... De hecho, ahí, eso de... creo que el machismo y la sociedad heteropatriarcal nos ha hecho pensar en la fuerza masculina y femenina como hombre y mujer, fíjate. Porque no tiene nada que ver con el hecho de que una persona sea hombre o mujer, con el sexo, ¿no? Sí, pero mezclamos. Claro. Una persona, una mujer activa, es que es un poco más chorra. O no, tiene la fuerza de un hombre. Claro, hombre.
Sé que hay personas de todo tipo, De ¿verdad? todo tipo. Pues, bien, estos dos... Antes una cosa normal. ¿Y Dígame. los gastos serían más impulsivos, no? Sí, un poco sí. Sí. Impulsivo sí. Pues sí, porque está ardiendo. A ver, una persona arde, no piensa las cosas. Por eso que digo. O sea, yo siempre me voy al símbolo, siempre me voy al elemento. Estoy ardiendo, es el fuego. Cuando el fuego se apodera de ti, ¿qué haces? Pues dejarte llevar en el sentido de actuar. Pero cuando tú eres una copa, tú esperas recibir algo. Claro, la copa es en plan para contemplación. Claro, tú eres una copa. La pregunta es, ¿qué quieres que viertan en ti? O sea, todo esto suena muy porno, pero me refiero al símbolo, ¿verdad? O sea, tú estás esperando tu vaso. O sea, tú eres una copa que está esperando a ser rellenada. Entonces, en ese sentido, le vuelvo a decir que es un símbolo. Pero es muy interesante porque una persona que está frustrada en su vida porque la vida no me da lo que yo quiero, puede tener una tirada llena de copas. Porque soy una copa que está cerrada, es decir, estoy esperando a ser rellenada, pero estoy vacía. Eso es terrible, ¿verdad? ¿No os habéis sentido así alguna vez de quiero algo en la vida que no viene? Esa copa que está vacía, ¿verdad? Pues eso sería una tirada llena de copas, pero con el diablo o con cositas un poquito... Digo el diablo porque es lo más arquetípico, pero bueno, en una tirada pues no tan arquetípico. Sin embargo, si aparece el basto y aparece cartas de empuje, no es una persona que espere a que le vengan las cosas. Es una persona flexible que va por ello. Es decir, yo quiero ser director de cine. Si a mí no me llama nadie, yo hago mi película. Me la financio como puedo y ya está. Y la salgo y la llevo a festivales de cine. ¿Que me tiro 2 años haciéndolo? Pues 2 años. ¿Ves? Por eso a mí la energía del basto me parece más atractiva que la energía de la copa. Porque ambas son muy importantes e interesantes. Pero el basto nos procura del empuje para darnos lo que necesitamos. Y la copa está esperando a ser rellenada. Eso es muy interesante. Aunque todo el mundo tenemos basto y copa en la vida. Yo tengo copa con mi pareja y yo tengo bastos con mi trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me levanto por la mañana y digo, ay, hoy no me apetece hacer nada. Pero después de un café ya estoy diciendo, quiero hacer 1000 cosas. Entonces, yo tengo ese basto por naturaleza. Pero después en mi relación yo soy una pura copa que está esperando a ver, ¿qué deseas tú? ¿Cuál es tu basto? Para poder conjuntarme contigo y a veces es al revés. Entonces, ¿por qué? Porque la magia se da cuando el basto encuentra la copa, ¿vale? De hecho, esto es muy importante porque el tarot nos dice que el basto y la copa son la parte masculina y femenina que nos da la satisfacción en la vida, ¿vale? No tiene nada que ver la espada y el oro. La espada y el oro van aparte, ahora hablaremos de ello. Basto y copa son las fuerzas superiores, las fuerzas espirituales. Vamos a llamarla espiritual para hacer una contraposición, ¿vale? Pero estaríamos en un movimiento interno, nos faltaría para complementar la parte externa, ¿no? Pero la fuerza espiritual también es externa, es decir, la vocación es algo espiritual, al igual que las relaciones son algo espiritual. En este sentido, el tarot nos dice que el mundo interno y externo son espirituales también. Por eso, me gustaría que entendiéramos espiritual no como algo interno o íntimo, sino como algo que es superior, algo que es más importante, algo que viene de una forma como escrita para nosotros. Está escrito con qué nos juntamos, relaciones, y cuál es nuestra vocación. Pero no está escrito cómo voy a conseguir el dinero. O sea, puedo estar en un McDonald's o puedo estar haciendo lo que vocaciono, ¿no? Que no sé cómo se dice, pero bueno, se entiende. Entonces, en ese sentido, las dos fuerzas superiores son las más, no voy a decir importantes, pero creo que se entienda así, las más profundas, ¿no? Las más espirituales. Es que no sé ahora mismo cómo enfocarlo para que no meterme en camisa de once varas, pero son, digamos, las más representantes del individuo. Interior? Sí, del individuo, de dónde viene, de dónde va, de cuál es su karma, de todo eso, ¿vale? ¿Y eso no es nuestro yo? No. Sí, pero es el yo interno, pero también es el yo externo. Es importante entender esto, ¿vale? El yo, claro, tu yo interno es lo que tú eres en sí como persona, ¿no? Lo que traes en tu genética, digamos. Sí, me gusta. Tu genética espiritual, sí. ¿No? Lo que tú traes, eso es, ¿vale? Por eso, estas dos combinadas crean una vida satisfactoria
si la sabemos implementar en la rutina, que es muy importante, porque el mundo de la rutina está en el mundo inferior, que son espada y oros, ¿vale? Hemos hecho el contexto del desvío del amor y ahora vamos al mundo inferior, ¿vale? En el mundo inferior encontramos un copia-pega del mundo superior. El basto es un falo y es masculino. Pues la espada igual, es un falo y es masculino. En el fondo es un copia-pega. Bastos y copas representan fuerza masculina y femenina, una es activa y otra es receptiva, ¿verdad? Bueno, pues el mundo inferior tiene las espadas, que es masculina y activa, y es fálica, ¿vale? La espada. Y, por otro lado, los oros, que representan el elemento tierra. ¿Y qué es la tierra? La receptiva que trae, recibe la lluvia y recibe el sol, pues para dar vida, ¿verdad? Por tanto, en el mundo inferior encontramos espada y oros, que es, a su vez, masculino y femenino, activo y pasivo, ¿vale? ¿Y qué expresan? Porque esto es importante saberlo. En el mundo interno y externo hay espada y oro. Claro. Y ahí, Es importante entender que cada palo es interno y externo. Claro, esa es la dificultad, porque vamos, yo lo digo porque me iba a encajar los cuartos arriba con la del interno luminoso, Y las copas con los... emocional, y luego en la parte externa, Claro. los oros y las espadas. Claro. Distinguiendo de esa manera lo interno de lo externo, y no dándole los 4 elementos a un mismo palo. Además, es más dificultoso si entendemos que muchas clases de tarot están enfocadas como dices, o muchos libros de tarot. Y esos libros son incompletos o erróneos, desde mi punto de vista. Y me atrevo a decirlo porque llevo muchos años con el tarot. Si no, no me atrevería a decirlo. ¿Por qué? Porque estudiando tarot a mi forma, es decir, a través de la psicología, a través de la tarología, a través de la cábala, he entendido que el tarot no es tan simple. No es esto es interno. Es decir, ese tipo de estructuras valen en un libro, pero no en la vida real y en la glorificación del tarot, que es mucho más complejo. Por eso, el mundo amoroso tiene un efecto interno, que es lo que yo siento por lo demás, pero un efecto externo, como es mi relación y cómo me relaciono. Y yéndonos al mundo inferior, que encontramos espadas y oros, vamos directamente a hablar de esto. En el mundo de las espadas está el mundo intelectual, el pensamiento. Y en el interno, el mundo intelectual se expresa a través de lo que creo, de las creencias. ¿Ok? De las creencias. Voy a poner intelectual, creencias. Y en el mundo externo, ¿cómo se expresa el mundo externo, el mundo intelectual? Qué difícil, ¿verdad? La espada en el mundo interior, ¿qué es? Lo que yo creo, mis creencias férreas que me hacen ser quien soy. Es que yo creo que las mujeres deberían estar en casa fregando, mundo intelectual. La espada. yo me estoy liando con un trompo. Pues no tan lioso, ¿eh? Pues es que yo lo de arriba lo he entendido y ahora interno y externo, y yo no veo en interno, está... Explícame, Susanita. ¿Ves que interno es lo de arriba y externo lo de abajo? No es así. He dicho, en cada palo hay interno y externo, ¿vale? Entonces, el mundo de las espadas es el palo intelectual. Entonces, y el intelecto por dentro es lo que pienso, las creencias, lo que yo creo. No es tanto lo que pienso, sino lo que creo, mis creencias. Lo cual es mucho más tangible que un pensamiento. Un pensamiento que alguien me explique lo que un pensamiento. En psicología del pensamiento todavía no se sabe muy bien lo que es un pensamiento. Pero, Sí. antes de esto, que te interrumpa. Nada, tranquila. Partimos de que en el mundo inferior Sí. tenemos contexto. En el Claro. contexto tenemos interno Y y externo. externo. En el interno estarían los mismos elementos. En el mundo inferior están las espadas y los oros. Sí, pero los elementos que componen en la parte, dentro de la parte del contexto tenemos el interno. ¿El interno sería una reproducción de las anteriores o sería el intelectual con la creencia?
En el interno de las espadas, De las espadas. solo no de las con carácter espadas, general. hablo solo del palo de las espadas. ¿Vale? Y que ahí es donde... Sí, a lo mejor no me he expresado debidamente, perdonadme. En el mundo inferior están las espadas y los oros. Ahora, en el palo de las espadas encontramos las creencias, que es el locus interno del ser humano, y cómo hablamos, que es el locus externo. Tal y como yo creo, hablo. Sí. ¿Vale? Entonces, es curioso, pero las espadas hablan tanto de lo que creo y pienso, pero vamos a dejarlo en creencia, porque es más interesante, como en cómo hablo y me manifiesto a nivel intelectual. Por tanto, en el mundo externo intelectual está cómo me expreso, ¿verdad? Ujú. Y esto es muy interesante, porque es una espada el habla. Porque, aparte de la típica frase que dice que la palabra es como una pluma, como una espada, ¿no? La espada corta. Y cuando nosotros creemos algo, si estamos cortando algo. Ejemplo, si yo pienso que Susana es tonta, cosa que no lo pienso en absoluto, pero es un ejemplo, ¿vale? Estoy cortando a Susana, es decir, estoy haciéndola muy chica. Estoy de alguna forma definiendo a Susana de forma simple, ¿vale? Perdona, pero tú me llamas chica siempre. Pero tú eres Muy chica, pero yo soy cariñosa. chica. Pero tú eres muy chica, Sí. cariñosamente, hombre. Cariñosa. Muy chica. Eres muy chica. Entonces, en ese sentido, si yo digo que Susana es muy guapa, estoy reduciendo a Susana a su guapura. O sea, la espada lo que hace es siempre acotar, limitar. Y eso es lo que hacen las creencias. Las creencias limitan nuestra vida. Por eso es muy interesante, el tarot explica que el mundo de las espadas lo que hace es limitarnos todo el rato. Si yo pienso que soy mola, pero el PP no, me estoy limitando políticamente, pero no estoy estudiando o expresando política desde su esencia, sino desde mis creencias, ¿vale? Cosa que no es malo, necesitamos tener espadas para poder ser alguien, ¿vale? Lo importante es saber cómo manejar la espada. Y eso es muy importante también. Muchas creencias nos hacen daño. ¿Qué hace una espada cuando no la manejamos bien? Cortarnos, ¿vale? Y por fuera, las espadas son palabras, porque las palabras cortan. O sea, ¿nunca os ha pasado que tenéis que expresar algo y no sabéis cómo porque eso es algo inabarcable? O sea, tengo que explicar cómo me siento, pero no puedo. Porque lo que siento no se puede expresar con palabras. Eso querría decir algo así como, no puedo cortar con una espada todo lo que siento. Por eso las palabras son espadas, porque cuando tú verbalizas algo, lo estás empobreciendo, estás haciendo ese algo en una palabra. Si yo digo, me preguntan, ¿cómo es Susana? Me veo obligado a tener que dar una explicación de Susana que va a empobrecer a Susana. Porque va a dar, sí, un punto de vista de Susana que es muy pequeño con respecto a lo que es Susana, que es un universo entero. Pero yo puedo decir, Susana es una chica, pues, joven, jovial y sonriente. Y es cierto, pero me estoy dejando fuera lo que no he seleccionado. Por eso las espadas hablan de seleccionar y cortar y limitar. Y son muy peligrosas. Es el arcano más peligroso. Porque una espada corta, tenemos que aprender a manejar la espada. Por eso, por ejemplo, en Rider-Waite y en Tarot, que no son los de Marsella, se regodean en enseñar a gente con espadas hincadas. Y gente, ¡oh, güey! ¿Por qué? Porque tú hablas mal a tu pareja y le metes una espada. Y tú dices, es que yo soy tonta. Y te clavas una espada. Las creencias y las palabras clavan espadas. O defienden, una de dos. Tú decides qué hacer con la espada. Si ser un glorioso protector o un maldito asesino. ¿Vale? Y tenemos los oros también. Que no me quiero... Yo pensaba que esto lo iba a hacer mucho más corto en el tiempo. Y decía, en 10 minutos lo explico. El mundo de los oros... Antonio, entonces lo intelectual estaría en el contexto inferior, pero en la parte interna, ¿no? Y externa. Intelectual interno es lo que pienso y creo. Y externo es lo que hablo. Hoy está muy liosa la clase para el nivel que traemos de... No, de yo creo que a mí lo que me ha liado es que lo primero que has puesto, el esquema ha estado muy bien, pero ahora en la parte de abajo yo esperaba que tú pusieras esto, lo otro, y entonces claro, yo estoy intentando ubicar lo que tú estás explicando y ponerlo en el esquema yo. A lo mejor, es que el esquema yo lo he improvisado, entonces he ido escribiendo mientras Claro, estoy hablando. ya me he dado Y cuenta. entonces, pero de todas formas, a ver,
vamos a hacer una cosa. Vamos, que no sé, yo no sé si las demás, yo es que me ha pasado a mí. Bueno, vamos a hacerlo fácil. Voy a borrar esto. Lo dejamos así. Intelectuales, creencia y palabra. Que la palabra es la manifestación externa de mi mundo intelectual. Porque si yo soy una persona que cree todo lo que Vox dice, mi manifestación política será, pues, la paráfrasis de Vox. Todo lo que diga Vox lo voy a parafrasear, ¿no? Porque es que hay que eliminar tal cosa y las instituciones tienen que esto. Muy bien. No estoy diciendo nada bueno de política, porque no me meto ahí. Solo estoy diciendo que, tal y como pienso, hablo en ese sentido, ¿vale? ¿Por qué es masculino? Porque la creencia nos forma como seres, ¿vale? En ese sentido. Cuando yo cambio una creencia, cuando cambio una forma de pensar y de creer, estoy cambiando mi actuar, mi hablar, mi pensar. Es muy interesante esto, ¿vale? Bien, por último tenemos el mundo de los oros. ¿A qué se referirá el mundo de los oros? Dinero. Material, ¿no? Claro, dinero, material. ¿Cómo traducimos esto en una palabra? Decimos material, intelectual, dijimos libidinal, emocional, intelectual. ¿Nos quedamos con material? Material, venga. ¿Vale? Mundo material. O sí, sí, también dicho. Tenía palabras más complejas, pero no las vamos a usar. Material está muy bien. No estamos muy espabilados. Sí, es que ese es el problema. El mundo material está bien. Lo que ocurre es que el mundo de los oros hace alusión sobre todo a mi hábito y mi rutina, a cómo yo manejo el día a día, ¿vale? Entonces, podríamos decir que en el locus interno, el mundo material se traduce por mi hábito, ¿vale? Es decir, en el interno, es como, yo me levanto y la inercia que me sale es tomarme el café, no me lo pienso. Entonces, en el mundo interno, el material implica ser un zombie, que no piensa, que actúa. Por eso hablo de, aunque hábito no es la palabra correcta, porque el hábito implica una conciencia de lo que se hace, bla, 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 yo creo que se entiende muy bien, ¿verdad? El hábito es lo que... ¿Rutina? Eso, ¿vale? Lo que hacemos sin pensar, ¿vale? Muchas personas, y esto no lo estoy cuestionando ni lo estoy insultando, muchas personas usan el mundo interno del material para sentirse segura. Tengo un hábito bien hecho, mi vida funciona y tira para adelante. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en una relación de pareja hay mucho de este hábito. O sea, recoger a los niños, la comida, tal, no sé qué. Pero cuando el mundo material no encuentra el mundo libidinal, una relación de pareja no tiene deseo. Por tanto, es imperiosamente necesario que el mundo superior e inferior se encuentren. Porque si no, aquí lo que tenemos es una vida aburrida. El mundo material e interno es aburridísimo, pero muy seguro. Yo voy a trabajar todos los días 8 horas, ¿ok? Puede ser que tengas mucho del as de oros, que el oros, como hemos dicho, habla de este mundo material que está construido. Ok, funciona y ganas dinero. En el mundo externo, por tanto, ¿de qué hablaría? Pues del trabajo, ¿verdad? De la forma que yo tengo de ganarme las papas, del trabajo. Pero si no tenemos nada más que materia, sí, funciona mi vida, pero soy un zombie. Eso sería peligroso. ¿Vale? Voy a decir trabajo para no andarme por las ramas. ¿El eterno es el trabajo, niño? La forma que tengo yo de ganar mi seguridad. Es decir, trabajo. Sí, trabajo. Sí. La forma que yo tengo de ganarme mi seguridad en la vida. Por ejemplo, si yo soy ama de casa, la forma que yo tengo de ganarme mi seguridad es depender de un patriarca. Pero podríamos llamar trabajo ama de casa, ¿no? También, para hacerlo más fácil. Que si no el tarot sea de infinito, ¿verdad? Yo tenía entendido que eran los bastos el trabajo. Los bastos es la vocación, es una cosa muy común. Los bastos es el trabajo que tú quieres hacer. Y cuando aparecen bastos con... Me encanta que lo hayas dicho, por cierto. Bastos con oros, habla de un trabajo remunerado bien, que te encanta. Porque usted también habla del dinero. Claro. De la economía. Claro. ¿El oro o el bastos? El oro. El oro, claro. Ahora, el bastos solamente eres un voluntario que no gana pasta. Ajá. Por eso es muy interesante, cuando en una tirada de trabajo solo salen bastos, la persona o no está ganando el dinero ahora
¿O es que directamente se está comprometiendo con algo que es ideal, pero no real? Que puede ser, vale, sí, tu trabajo es muy bueno, ayudas a gente, pero no te da remuneración económica. Tienes que conseguir que te dé esa remuneración. En la tirada. Eso es, ¿vale? Porque el oro sin bastos es vender tu tiempo a cambio de dinero. Lo que hace todo el mundo, ¿verdad? Sí. Si yo trabajo 3 horas, tú me pagas X. Vendo tiempo a cambio de dinero. Pero los bastos es, yo quiero trabajar de esto. Las dos cosas juntas es, se me van las horas volando en el trabajo y echo de más porque me encanta. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, hay muchos libros parciales que dicen que uno es el trabajo, el otro es el tal. Y no es tan sencillo porque los dos juntos crean el trabajo apropiado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de todo lo que he dicho? Que seguro habrá más de una. ¿Quieres empezar? Mira, voy a borrar esto. Yo más o menos ya. ¿Vale? Entonces, voy a hacer un breve repaso. Un brevísimo repaso. Vamos a incluir los ases de bastos, copas, espadas y oros en nuestra baraja de arcanos mayores. Porque estos 4 ases hablan de diferentes estancias de nuestra vida, de diferentes contextos. ¿Ok? Estos 4 ases hablan de contextos tanto internos como externos a la vez. No de uno u otro, de ambos. ¿Vale? El mundo de los bastos habla de cómo deseamos las cosas por dentro y por fuera. Es decir, con nuestra vocación y nuestro deseo imperioso. El mundo de las copas habla de lo que siento y mis relaciones. El mundo de las espadas habla de lo que yo creo y de lo que manifiesto a través de la palabra. Y el mundo de los oros habla de mi rutina, mi zombificación en el mundo, ¿vale? Mi hábito de cómo hago las cosas y cómo me gano las papas de mi trabajo. Por eso, el mundo de los oros dice que es el trabajo, ¿vale? Pero el oro es mucho más profundo, pero hoy no vamos a penetrar en esa profundidad, ¿vale? Simplemente vamos a saber que en una tirada, cuando aparece un arcano menor como estos, está diciendo a qué ámbito pertenece, lo cual es muy interesante. Si yo pregunto por el amor y aparece los oros, no hay mucho deseo, ¿verdad? Como terrenal. Todo muy terrenal. Se entiende el amor como un contrato, como ella ha dicho, como un contrato casi de trabajo. Bueno, o sea, está bien, yo lo quiero mucho, pero bueno, pero si él quiere sexo, pues que lo haga y ya me cuente. Es todo muy así, pero si hablamos del amor y aparece todo copas y bastos, ¡wow! Hemos dicho que copas y bastos son las dos fuerzas superiores, que implica una cierta atracción inefable, que no se puede expresar con palabras. Entonces, si salen bastos, habla de deseo, bastos con copas, habla de deseo correspondido a través del amor. Por tanto, lo deseable sería bastos y copas en el amor, ¿verdad? Ahora, ¿y si aparecen espadas en el amor? Uy, por favor, José, deja ya de hacerlo difícil. Si aparecen espadas en el amor, estaría hablando de una persona que tiene creencias sobre el amor que le impide vivir el amor superior. Y B, posiblemente una persona que vive el amor a través del intelecto. Es decir, una persona que en el fondo no sabe amar. Porque racionaliza más que siente con el corazón. Claro. Es más mental que otra cosa. Eso es. Hay muchas personas que viven el amor a través del... Es que la voy a dejar porque es que es pelirroja. A ver, ¿qué tiene que ver eso? O sea, a ver, cuéntame. No, es que mi madre que va a pensar si ve una pelirroja. Eso sería un poco espadas, ¿no? Tus creencias te impiden, tío, vivir el amor. No te rayes tanto. ¿Tu madre qué tiene que ver? ¿Tu madre se va a acostar con ella o algo? Si es negro, por ejemplo. Por ejemplo, si el negro o cualquier tontería de esa, incluso no tanto por tu madre, sino por ti mismo. Muchas veces pensamos, bueno, pero es que tiene 10 años más que yo, tengo que dejarle. O más allá, o directamente, es que escucha mucho la música de ABBA, y ABBA es un grupo muy malo. Es que yo no puedo estar con alguien con un sentido de la música tan malo. Una vez, una amiga me dijo... Conocí a un chico súper lindo, pero es que vino con una camiseta de Superman y era un friki, así que le dejé. Yo no lo entiendo. A ver, si te gusta, que más tal si le gusta Superman, es que no... Te va a obligar a leer los cómics ni nada. O sea, es decir, no, es que eso sería un poco espadas. Vivir el amor a través de las espadas es doloroso. Porque después dices, es que no encajo con nadie, pero es que para encajar tienes que subir
tu amor hacia las copas y los bastos, ¿vale? ¿Me he explicado? Sí. Hay mucha gente que busca la tinta. Muy bien, pues después de esto vamos a crear dos grupos, tal y como estáis sentadas, ¿vale? Que hay dos mesas, y vais a ser el equipo alfa y el equipo omega. Porque vamos a hacer ahora prácticas de tarot, pero tenéis que darme la respuesta que yo considere más óptima. ¿Vale? Vamos a hacer ahora una práctica de tarot en el que vamos a ver los arcanos mayores que hemos visto hasta ahora. No voy a ponerme malo, ¿vale? Malvado. Con algún as de basto, de copa, de espada o de oro. Y a partir de la tirada de cartas quiero que cada equipo me dé su punto de vista sobre la tirada. ¿Qué significaría? ¿Vale? A partir de ahora somos un consultorio. ¿Os parece bien? Tú haces la pregunta y Eso empiezas es. a tirar. Eso es, ¿vale? Empezamos con as de espadas y muerte. Yo os ayudo, tranquilas. As de espadas. As de espadas y muerte. Y resulta que Valeria es una chica. Este es el caso 1. Vamos a ver diferentes casos, ¿vale? Valeria es una chica que ha venido preguntando por qué nunca... Da igual la posición que esté. Así, as de espadas. de muerte. Si estuviese al revés significaría otra cosa, ¿vale? Valeria ha venido a nuestro consultorio porque ha escuchado que somos muy buenos, que hemos ayudado a su prima, todo eso, ¿no? Y que ella no consigue terminar sus estudios nunca. Y que suspende mucho y no sabe por qué y necesita ayuda. Y si le podemos dar algo de luz, ¿vale? O sea, que nunca termina sus estudios, siempre siente que fracasa y se le agotan las fuerzas antes que aprobarlo todo. Pobre Valeria, ¿verdad? Qué lío lo pone, tío. Uy, pobrecita, por favor. Entonces, as de espadas con muerte. ¿Vale? ¿Cuál es la primera frase que le podemos decir a Valeria? Pista. Que tiene que cambiar su creencia. ¡Wow! Tiene que cambiar su creencia. ¿Por qué? Mira, te está diciendo que ella misma se está poniendo toda la barrera. Bien. Bien. El equipo alfa lleva la ventaja, pero por ahí escucha un... que promete. Además, se juntaría al ser el 13, que es el 3, que es un mutable de cardinal. La parte de mutable... Estoy flipando. La parte de mutable es esa huida que siempre tiene, es decir, que necesita pasar al paso siguiente, irse al, sería 14, para empezar a tener unos inicios y un asentamiento y una motivación en ese sentido, creo. Maravilloso, maravilloso. Hemos tomado el número, la naturaleza del número con las cartas. La muerte es mutable de cardinal y el mutable de cardinal está buscando el triángulo siguiente. Por tanto, lo primero que dice las cartas es que ella está anclada a algo del pasado que le impide superarse. Está anclada a la sensación de que todavía es la persona del pasado, ¿verdad? Muy bien, me gusta mucho la explicación. Consejito a la hora de leer cartas. Cuando aparezca un arcano mayor, podemos... Aquí aparece la muerte, ¿verdad? Podemos ver el arcano siguiente, que es el 14 aquí, que es la templanza, o el anterior, que es el 12, para enriquecer la lectura, ¿vale? Aparece solo la muerte, imaginémonos. Podemos leer la muerte como lo que viene antes de la templanza. Es decir, la persona tiene que llegar al 14, y llegar al 14 implica, como dice la muerte, eliminar arquetipos de su ser y renovarse para hallar la pureza de la templanza, que es una versión de sí misma más honesta, ¿no? Tiene que hacer cambios de esa carta. Eso es. Es el crecimiento. El as de espadas aquí, Mari Carmen, ¿podríamos decir algo más del as de espadas? Aparte de que, bueno, como ha dicho Macarena, el as de espadas representa la forma de pensar, porque por interno es tus creencias, pero por fuera también es algo. ¿Qué por fuera?
Bueno, sois del mismo equipo, así que no pasa nada. La palabra, muy bien. Por tanto, está diciendo, empieza por hablar diferente. Tu forma de hablar te sabotea. O sea, las cartas están diciendo, no cambias porque tu forma de hablar retroalimenta, bueno, decimos retroalimenta tu forma de pensar. ¿Vale? Hola. Estás aquí conmigo, ¿verdad? No. Bueno, pues después no me preguntes, ¿vale? Es broma. ¿Vale? Por tanto, esta tirada dice, cariño, es que estás todo el día pensando y hablando como si fueras una fracasada. Y eso debes modificarlo para llegar a la templanza. Y la templanza implica aprobar. Aprobar. De hecho, es muy curioso, la templanza aparece en tiradas que suelen hablar de exámenes, de oposición y demás, cuando aparece con la justicia. Templanza con justicia sería una oposición que requiere tiempo pero que se saca, por ejemplo. Aquí no está la justicia. Pero solo la templanza, que aunque no haya aparecido, está implícita, ¿verdad? Ya te dice que vas hacia el camino, no miras hacia la... Eso es. Por tanto, la tirada no está diciendo que ella no lo consiga, está diciendo que si ella cambia el hábito de hablar mal de sí misma y de creer que ella es tonta, ella lo consigue. Pasará al siguiente triángulo y además va en el camino. Y sobre todo sentirá que se quita un peso de encima. ¿Vale? Yo por estas dos cartas intuyo, aunque no lo dicen flagrantemente, intuyo que es que le han presionado mucho con que tiene que sacárselo, con que tiene que ser de una forma concreta, ¿Por qué? Porque el 13, como sabemos, es una carta limítrofe. El 13 tiene en su lodazal, en sus pantanosas aguas, tiene el emperador y la emperatriz en sus cabezas, ¿ves? ¿Veis que están aquí las cabezas cortadas y demás? Lo que implica que tiene que matar a papá y mamá. Qué malo es. ¿Vale? Tiene que matar a papá y mamá. ¿Qué implica eso? Implica en el sentido de que tengo que matar las expectativas que tienen de mí. Tengo que dejar atrás ya el niño que soy y las expectativas que tengo que cumplir con mi entorno. ¿Vale? Es interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Valeria se ha ido contenta? Sí, hombre, ya sabe un poquito más de lo que sabía. Muy bien. Pues ahora Valeria pregunta por el amor. ¿Vale? Mari Carmen, ¿tienes cartitas? Los premios mayores. Muy bien. Venga, pues Mari Carmen va a hacer una tirada en los arcanos mayores a 2 cartas, ¿vale? Y esta tirada va a ser la respuesta que el tarot va a tener con respecto al amor para Valeria. ¿Vale? Muy bien, cuando quieras, por favor. ¿Qué dicen las cartas sobre el amor de Valeria? Vamos a verlo. Oye, ¿tenéis mucho calor? No. Yo tengo un poquito. ¿Sí? Vale, estupendo. A ver, no que tengas calor, me refiero un poquito, no mucho. ¿Queréis que ponga frío o algo? No. No, yo no. Vale. Muy bien, ¿qué dicen las cartas sobre el amor de Valeria? Que antes estaba puesto al aire, pero demasiado frío porque te da directamente. ¿Te daba directamente? Ah, claro. Entonces, Me ha salido Y la esta emperatriz y el emperador. ¡Wow! ¿Cuál? ¿qué ha pasado? La emperatriz y La, la emperatriz. la emperatriz. Uy, pues Valeria ya está casada, niño. Bien, emperatriz y emperador. Y se están mirando y todo ahí el Están emperador. casados y están mirando a la emperatriz. Muy Sí, se retroalimenta su fuerza de atención. Y el corte de la estrella. Oye, por favor. Por favor, Bueno, metemos el corte. Sí, claro. Venga, pues el corte de la estrella, ¿vale? Valeria, la relación, el amor de Valeria. Ahora, hay que tener cuidado porque ahora dice Valeria, yo me estoy casada. Yo no tengo a nadie. ¿Qué hacemos? Pero vamos a ver, solo hay un corte y el otro no sé. Sí, a ver, son 2 cartas, emperatriz y emperador, pero ha sacado un corte, que es la estrella, que yo a priori no he pedido el corte. Por tanto, nos quedamos. Pero el corte sería doble, ¿no? No, hay un solo corte, mira. Ejemplo, ¿vale? Hago un corte Ah, es solo una. Ah, no, es que yo pensaba que se levantaban las dos. y No, ya. 2 cartas. Ya, pero que yo pensaba que... Los 2 montones. ¿No de los dados? Los No. dos montones, que cogieras de uno. No, así no se hace. Se hace con un solo montón, con el resultante. Sí, Ah, pues yo siempre leo el corte. Es que completo. por eso es que... Hombre, es que el corte del montón de abajo forma parte de la lectura.
Porque si tú tiras todas las cartas, Vale, pero es que eso la no última, lo sabía. finalmente, es la última. Por eso, Claro. eso no lo sabía, por eso estaba diciendo, digo, ¿dónde está el otro corte? Digo, ¿dónde está la otra parte? ¿Por qué no se usa como corte la carta última? Porque es la última carta de la lectura de la tirada. ¿Vale? Y además que lo hace todo más sencillo para leer. ¿Vale? Muy bien, entonces, emperatriz y emperador. Las cartas están diciendo que directamente no se preocupe que hay una persona para ella. Está claro. ¿Vale? Y va camino de Si no, encontrar. ¿qué pasa? La emperatriz está en predisposición de encontrar a su emperador, porque la emperatriz es un 3 que va buscando el 4, que Claro. es el fijo de inicio. Aquí hay una cosa muy hermosa. ¿Vale? 3 y 4 suman 7. Y el corte es un 7. ¿Os habéis dado cuenta? Lo que implica que es algo... Una armonía completa. Es armónico, duradero, que le viene, no sé si por destino, no me gusta hablar así, pero le viene todo rodado, ¿ok? Ahora, hay una cosa interesante, ¿os acordáis que dije que Valeria se impresionó y dijo, es que no tengo a nadie? ¿Vale? Para empezar, la carta de la estrella de corte está diciendo que ella sueña con tener eso, por tanto, es bastante loable pensar, claro, ella no lo tiene todavía. Porque el corte es la estrella, es ella lo que piensa, lo que quiere Lo que tener, sueña, lo que sueña, eso es lo que vibra. Ahora, la tirada está diciendo que siga hacia adelante, que encuentra al hombre. Entra seguro. Y ya está. Además, un hombre. Sí, por ejemplo, cuando tú haces ese corte, Sí, a ti no te gusta, precisamente es por eso, ¿no? Porque es ella lo que lo busca, lo que desea, pero realmente no lo tiene. no lo tiene. Yo por esta tirada diría que ella todavía no lo tiene, pero que lo ha trabajado durante toda su vida y que le va a llegar porque está madura para compartir en una relación. Con madura me refiero a que está preparado, ¿no? No es un fruto ella. Pero lo importante es que ella está preparada para vivir esa relación y le va a llegar y va a ser armónica y perfecta porque él quiere ser papá y él quiere ser monógamo. Nada de tontería, no es un niñato, es un patriarca. Desea tener un hogar, abastecer el hogar, tanto económicamente como amorosamente, sentimentalmente, ¿vale? Y personalmente. Por tanto, súper guay. Ya ella te dirá, bueno, he vuelto a hablar con mi ex, que estuvimos 8 años. Ya empiezas a soltar, ¿vale? Porque esto es muy importante. Muchas veces, esto es muy interesante y es necesario, la persona dice un flagrante soy soltera, pero una vez que tú le das carta dice, bueno, venga, tengo a alguien ahí que hace eso. Entonces, es muy interesante entender que muchas veces las cartas exponen cosas que la persona no nos cuenta. Lo cual es un arma de doble filo, tampoco hay que hurgar mucho. ¿Y tú cómo lo sabes? Pero no estamos viendo ya, porque eso sé. Claro, porque está ahí, es la herramienta. La gran pregunta es cómo funciona científicamente el tarot. Científicamente no sí, pero sale, ¿no? Sí, es el punto. Vale. Bien, a ver, ¿le podemos decir algo más? No hace falta, ¿verdad? Muy bien. Ahora, No le está diciendo nada. no le estoy diciendo nada. Ah, no. No, Le está diciendo a Dani que se va a casar, que va a encontrar. ¿No se contenta? Con tu bailar. Me la saca a mí las mismas. Ojalá yo a mi amiga que están locas buscando amor le saliera esto. interpreto más como le diciendo que era intención de Que se va a casar no al está contrario, diciendo que pero lo vaya a conseguir. Si lo consigo, pues para esto la salió el Paquito. Tú échale por el Jeffrey y yo lo puedo poner. Me encanta. Vale. Venga, equipo alfa. ¿Cuál sería la respuesta que le daríais a Valeria con respecto al amor? La mía es el cómplice. Ya lo he dicho. A ver, ¿qué? Ella sueña con tener la estabilidad. Ella sueña con tener la Hombre, estabilidad. si me sale la esta, digo, tú La estás seguro. Claro. Y yo voy a la boda, ya voy a comprar traje. Pero de lo que ha salido yo también lo sé, a menos de que sea un pensamiento que ella tenga. Si no sale la justicia, no hay boda. Pero que estamos tirando 2 cartas, habrá que seguir con la tirada. que si no hay justicia no hay boda. A ver, muy importante. Ella ha abierto un melón ahí potente, ¿vale? Muchísimo. A ver, si no hay justicia ni boda, O estás casada. a ver, yo diría, si no sale la justicia en esta tirada que hago cartas, ¿vale? Puede que no os caséis. Pero eso no impide una boda. Pero que no nos caséis con papeles.
Puede. La pareja no tiene por qué. Pero Claro. encontrar el hombre de su vida, lo que ella busca, un hombre estable, como tú dices, honrado, que no es un pendón, y que el hombre busca lo mismo. Ole, Porque ole. es un honrado y El no un hombre busca pendón. que ella, Explícanos por qué es un honrado y no un pendón. Hombre, por ahora mismo porque él siempre es un hombre honrado, bueno, si sale el demonio. Vamos a ver, porque ahora mismo Si sale el demonio ya. Ahora mismo solo tenemos Hola, una Luna. carta y en la carta del emperador como tal, además mirándola Se está a ella, mirando los dos matrimonios que ha salido el matrimonio. mirándola Claro. a ella parece eso, aparentemente una Salió el estabilidad, un matrimonio hombre de Taro. serio, cabal, responsable. El emperador es así, Las a no características ser del que la emperador. acompañe Si la ahora- luna, si ahora- la acompañe el diablo y se pone el emperador un mamón. Vamos, desplegamos un poquito más esta tirada, Sí. la hacemos más rica. Sí. Vale. Así tal cual, emperatriz y emperador simplemente indica, ¿vale? De forma predictiva, que el hombre que viene es generalmente tradicional, monógamo, que no quiere relación abierta ni tontería de esa, y se compromete con la relación a tal punto de comprometer su vida personal. Eso es muy interesante. Quiere un hogar lo mismo que ella. Ahora, a nivel prescriptivo, que es consejos y tal, indicaría algo así como: estate en tu sitio como mujer, porque el hombre que necesitas tener está por el camino, eso sería predictivo, pero no intentes desesperadamente encontrarlo, sino encuentra tu fortaleza interna, mantente en tu posición y permítete seguir madurando y desarrollando tu capacidad de... Eso es lo que veo yo. No sé explicarlo tan bonito. Tú Sí. lo estás explicando. Aparte que la refriega y no te sale. Pero, Seguro que sí sabe explicarlo tan bonito pero como sí, yo. yo lo explico en otro sentido. Pero Claro. yo ya empiezo con la coño con otra persona y le digo, escúchame, será la que necesita, ¿vale? Y ponte en tu sitio cuando se te acerca el muchacho. Que El muchacho admirará tu fortaleza interna. Por eso lo digo, porque el muchacho no intenta imponerse o no intenta dominarte. Son cartas de statu quo, lo que implica que tú, cuando te sientas segura de ti misma, aparecerá el hombre que está seguro de sí mismo. Pero ese hombre seguro de sí mismo es un poquito calzonazos. Un poquito, digo un poquito. Lo suficiente para que tú te sientas a gusto. Ahora, tú también serás un poquito calzonazo como mujer, un poquito, para que él pueda sentir que también tiene liderazgo en esa relación, lo cual crea una relación cuasi perfecta, ¿vale? Ahora, os vais a casar en términos prescriptivos. La carta no dice que estéis obligados a casaros, sin embargo, es una relación que tiene el potencial de la boda. Si vosotros no queréis casaros, será algo que la gente estará esperando. De ¿cuándo os casáis? Lo típico, ¿no? Pero si queréis casaros, incluso la familia alrededor os ayudará. Porque son cartas armónicas, son cartas de que todo funciona de forma rodada, armónica, ¿vale? Imaginaos que el emperador tiene una luna. ¿Añadimos la carta de la luna? Sí. Sí, vamos a añadir la carta de la luna. El emperador ya está rayando. A ver, Maricame, ¿cuánto es para ti? Ahí me sale el dos. La papisa. Madre mía. Madre que se sigue por la cabeza. ¡Qué puta Ay, Al lado. la suegra está ahí. No, que tiene otra. Que tiene otra oculta. ¿Es aquí? Que Ahí tiene sería. otra puta. Ahí sería. Oculta todavía no se sabe si Y- oculta. La papita de la suegra, que está ahí manejando al niño, que no se hace el arte de su vida. Otra mujer. Yo veo ahí siempre ocultismo. Ocultismo. A ver, muy importante. Iba a poner la luna, pero salió la papisa. Nos quedamos con la papisa, ¿verdad? Vale, vale. Pues lo siento, Lola, nos han podido al final. La busco. Son muchos contra nosotros. Entonces, broma. Entonces, la papisa aquí habla de rigidez en sus pensamientos. Recordamos que la carta 2 habla de una persona o de una acción o un fenómeno que es acumulativo. ¿Recordamos el punto número 2? Sí. El número 2, ¿qué nombre tenía? Cardinal fijo cardinal. Sí, muy bien. Sí, estupendo. O sea, da igual, no propiedad conmutativa. Yo me lío con él a pedir bien nombre. Sí, lo importante es que lo entendemos, ¿vale? Fijo del cardinal, lo que implica que él aparece en una situación fija de cardinal. Eso es peligroso. Ese los tiene cuadriculados, tiene puesto.
Claro, implica que para que la relación se dé hay que deconstruir al emperador, ¿vale? Ay, Omaita. ¿Lo digo más fácil? Sí. Vale. El emperador tiene una forma de ser incompatible con una relación armónica. Pero no por ello es imposible. Porque el emperador, al conocerte, va a tener que cambiar de forma de ser para encajar contigo. Y eso implica que A, puede haber una suegra y B, puede haber un amante. Voy a meter las dos porque las dos Una pueden... mujer, por eso he dicho. Una mujer. Pero- Habrá que decidir según la tirada. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque si es una mujer, ahí no hay una relación amorosa, ahí hay una relación castrante. Porque la papisa es una mujer muy seria. Y la papisa está aspectada por Saturno, a ver cómo lo digo sin meter astrología. Está aspectada por la restricción, se restringe. Ella no vive para el placer, vive para la contemplación y para la necesidad, lo necesario, para ver a Dios, para sus dogmas. Entonces, en ese sentido, el emperador viene impreso por dogmas de una mujer que le ha educado. ¿Esa mujer es su madre o es una señora que está al lado? Pues no lo Pero no sabemos. su amante. Amante no, porque no hay No te amor. metas la suegra con la amante. A ver, yo diría que es más la suegra que la amante. ¿Por qué? Porque primero el emperador le da la espalda. Lo que implica que no hay una comunicación por parte del emperador. Pero ella sí va detrás, así. Puede ser... Si no es la amante, Pero- pero puede ser la mujer. La amante es esta y esta es la exmujer. ¿Y si? ¿Y si? Eso es una hipótesis. Pero para eso también tenemos que saber Pero cómo tú hemos puedes hecho. pelar. Necesita que esté viendo un poco también la gente. Claro. Para eso también tenemos que saber cómo se ha efectuado la tirada, porque ¿y si a ti te han representado con la carta de la papisa como consultante? Sí, pero ha salido la tercera. Sí, Pero es que imagínate, yo tiro y tú dices, Valeria, no sé qué, tal, Valeria en el amor. en el amor. Y Valeria no sabes quién es, porque si no, no decimos que es un signo. La representas con algo, ¿no? O no la representas con una carta. No es necesario. Es que lo importante es que si hacemos una representación, intentamos comparar un arquetipo con el otro. Es decir, como ella es la papisa, y ahora hacemos una comparativa entre la papisa y nuestra tirada. Lo difícil, que es lo que estamos haciendo, es no comparar nada, leer a ciegas. En ese sentido podemos acertar menos, porque estamos También lo que ella leyendo dice, ciegas. es esta, la Vane, puede ser esta, y el amante ella. Pero, Tiene lógica lo que tú también has dicho. pero es importante, hemos preguntado por Valeria, y las primeras dos cartas han sido emperatriz y emperador. Y estas dos cartas han resumido la situación de Valeria, con corte de la estrella. Yo diría que quien representa a Valeria, ¿qué carta es? La Hombre. emperatriz. La emperatriz, ¿no? Yo diría la emperatriz con la estrella. La emperatriz con la estrella. O sea, ¿por qué? Porque la estrella es un significador, un corte. Por cierto, el corte en el tarot también se le puede llamar significador, ¿vale? Es una palabra muy bonita, a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque da significado, ¿vale? Creo que esa palabra dice mucho. La estrella le da significado a la Es la emperatriz. significadora, la estrella. Aunque- Y la primera que ha salido ha sido ella. Aunque también puede ser lo que ha dicho ella, ¿no? Dime, la papisa, ¿no? Claro, que yo estoy pensando en una No. mujer joven, pero Sí, si pero la te papisa gusta no. la señora esta que está aquí, En esta tirada, la papisa no puede ser porque hemos tirado la papisa después de estas dos. Ahora, si lo hacemos a tres Es que cartas, por eso es que y dependemos aparece. a la tirada. sí, pero como te está diciendo, la hemos llevado a dos, no a tres. Pero en el amor es la emperatriz. Me explico. Ha preguntado por el amor y tiramos, ¿vale? Ella puede verse a sí misma hoy en día como la papisa, una persona que no está emparejada y que está consagrada a su trabajo, ¿ok? Pero en un futuro es la emperatriz. Por tanto, ¿cuál representa a ella? Las dos. Lo que ocurre es que la papisa está hablando de una situación de renunciar al amor por un sacrificio personal, que es, yo tengo que estabilizar mi vida, ganar el dinero necesario, demostrar que el estudio que hice vale para algo, me tengo que colocar, etcétera, etcétera. Pero ahí tendríamos que haber tirado a tres. Claro, Las tres, ¿verdad? eso es, ¿vale? Porque si hemos tirado a dos, no tiene sentido que la papisa lo represente más tarde, ¿vale? Porque entonces, ¿qué pasa? Que en la raíz de la lectura no hay una representación de ella, ¿no?
Pero si tenemos que representarla, como no es tan sencillo el decir una la representa y la otra no, las dos representan a ella, pero en diferentes etapas de su vida. Eso es muy interesante. El 2, que además es un 2, es anterior al 3, el 2 habla de su etapa de restricción sexual en el que ni siquiera tiene sexo. ¿Por qué? Porque para tener sexo con un gilipollas mejor no tenerlo. O sea, Valeria piensa así, ¿vale? Entonces, que a mí me encanta la persona de Valeria porque es una tía hecha para adelante, es bien intencionada, porque la estrella es una carta bien intencionada, honesta, intenta ser sincera, honesta consigo misma, etcétera, etcétera. Papisa con estrella, vamos a leerlo así, ¿vale? ¿Os parece bien que leamos ambas? Sí. Está diciendo que ella es muy inquieta en términos de desarrollarse por dentro. Es decir, ella no quiere vivir una vida vacía existencialmente. Ella quiere sentir que vive con un sentido de la vida, con una profundidad y una carga de encuentro con algo superior. Es decir, le quiere dar un sentido espiritual a su vida. ¿Vale? Una persona intuitiva. Sí, intuitiva también, porque además el hecho de que salga la papisa implica que ella tiene predisposición a no tanto ser intuitiva, que eso aparece con la estrella, ¿vale? Pero con la papisa tiene predisposición a escuchar lo invisible, a atender a lo que está dentro, no fuera. Por ejemplo, si conoce a una persona, no se queda con lo que la persona dice, sino con lo que le transmite. Exacto. Eso es. La papisa es una carta de encuentro con lo oculto. De interiorismo. Eso es. Entonces, implica que una persona aspectada por la papisa es una persona que encuentra en su día a día la verdad de lo oculto y que intenta esa verdad implementarla en su vida. Es decir, que no se le escape de las manos, sino entenderlo y poder, ¿cómo se dice?, integrarlo. Ejemplo, si entiende lo que es el vampirismo energético, pongámonos que es algo muy habitual, podrá manejar bien el vampirismo energético que siente con sus padres, porque su mamá le roba la energía, pero para ella eso es un problema. Entonces Valeria dice, si yo entiendo bien cómo funciona el vampirismo, puedo estar con mi madre y darle amor sin yo desgastarme. O sea, es una forma de ser pura, abierta, espiritual, pero consciente. La papisa busca eso. La papisa busca un encuentro consciente con aquello que no entiende. Porque otra persona que haría que no fuera la papisa, decir, yo no veo a mi madre, porque mi madre es tóxica. ¿Verdad? Pero ¿qué dice la papisa? Dice, pero a mi madre la quiero. Entonces voy a darle amor. Voy a aprender a darle amor. Con la estrella, habla de una persona que es bien intencionada en actos y que carece de maldad en ese sentido. O sea, estrella con papisa habla de que es una persona espiritualmente madura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la carta de la estrella es el 7 del mundo interno. ¿Y qué es un 7? El 7 es un cardinal de mutable. Es decir, que ya estamos en el último triángulo. Y recordamos que dije, como un símbolo, que cuando llegamos al 9 ya no nos encarnamos más. Ya después del 9 al 0, y es como hemos pasado, ¿verdad?, todas las etapas de la vida. Entonces, un ser que se encarna, simbólicamente está buscando pasar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, ¿vale? Entonces, si esta señora está en un 7 por dentro, implica que está bastante madura en términos espirituales o internos, ¿vale? Aunque por fuera es un 2, tiene que caminar. Sí, pero tiene una parte fija. ¡Claro! Y además, cuando Tiene llegue... una experiencia dentro de un mutable, con unas ganas, con todo. Y a mí me gusta leerlo de una forma que no sé si compartiréis conmigo, ¿vale? Pero os lo voy a comentar. Ella, en la soledad, es un 2. Es decir, si yo no estoy con nadie, yo no hago la tonta, no me pongo a buscar hombres como si yo necesitara un hombre, no me pongo a tener sexo así vacío con nadie, etc. Es un 2. Es un 2. Pero cuando ella se asocia con un hombre correcto, se suman. Es un 3 más un 4. Ella en soledad es un 2, pero en pareja es un 7. O sea, imagínate si la pareja le puede enriquecer a ella.
Es una persona hecha para tener pareja. En el Pero sentido... ¿por qué un 7? Porque le suma el 3 con el 4. Sí, porque los dos se están mirando. O sea, el emperador y la emperatriz están hablando. Están diciendo, tú recoges a los niños, los recojo yo. Cariño, ¿qué deseas cenar esta noche? Qué bonito, yo quiero un de estos. Sí, la verdad que sí, la verdad todo el mundo quiere. Qué hija de puta Valeria, ¿eh? Joder, ¿dónde estás, Tatiana? Entonces, en ese sentido, Valeria en soledad es una mujer entregada a sus cosas superiores, un 7 en el cielo. Pero después, pareja es una mujer que está preparada para llevar y organizar todos los aspectos materiales de la pareja, ¿vale? Por eso digo que es un 7. Muy bien. Yo conozco algunas personas así, que parece que todo le va bien, aunque después en su vida pues habrá cosas que no, pero por fuera es como, qué asco, se quieren mucho, todo les va bien, tienen dinero, qué coraje. Yo también conozco, Sí. Yo también. Y No hay muchas, ¿eh? hay pocas, hay pocas. Pues yo nada más que conozco una. Yo conozco algunas que otras, sí, pero más de una. No, yo conozco una pareja. Que además parece que aunque tengan una crisis, la crisis les fortalece. Sí. Y es como, qué coraje, tío. Y no rompen. No, broma. Yo no les eso para nada, ¿vale? Yo tengo ese amor. ¿Tú tienes ese amor? Platónico. No, es verdad. Sí, hombre. Tiempo al tiempo. Es verdad, lo tengo, pero tiempo al tiempo. Venga, vamos a sustituir, si te parece bien, la papisa por otra carta. Sustituir, ¿vale? Para no hacer tiradas muy La que largas. ella quería, ¿cuál era la que tú querías? No, la que puso él. Venga, ahora yo quiero los papeles. Ah, vamos a poner la luna. Entonces te pregunto, y cortamos aquí, Que también ¿no? la tengo. Pero es que ahorita que voy a buscar otra carta más especificada a los grupos donde ¿Queréis que implementemos esta lectura? Yo por mí encantado. A mí me da igual, ¿por qué? Que si queréis poner otra más a la... Es que yo para incrementar. La luna. no me termina de contestar. Hombre, pues si le pones esto ya sabemos que fue abierto. Bueno, o una pareja con mucha pasión. Y la pasión, Que que la también está calentones, mi alma. Claro. También está bien. Calentones. Pero, ¿dónde vas a situar el haz de bastos? No, el emperador. No en medio para la polla, se la ponemos ahí. Para que se la meta quietita ella. Oh, niña. La porno. Tú entiendes muy bien de la vida, ¿eh? Ahí donde yo lo pondría también, lo que implica el as de bastos entre emperatriz y emperador, está diciendo que ellos tienen un perfecto entendimiento a nivel libidinal. Claro. Y, Claro. ojo, Tienen todo, ¿eh? no solamente follación, Si ahora le pones esto, están súper enamorados. Mango ¿Cuál ha loco. puesto la copa, no? ahora ha puesto la La copa copa detrás de la emperatriz. ojo. O sea, que ella es la que tiene los sentimientos y él tiene... Como siempre, los tíos son muy fríos. Toma por culo, tío. Pero hay una cosa muy El amor con importante. nosotros es muy bonito. Hay una cosa muy importante. Los bastos no hablan de sexo. No. Hablan de que el sexo es una consecuencia natural de todo lo que hay entre ellos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que están diciendo que entre los dos hay una atracción espiritual que detona en lo físico, En pero que no. todo, y hay pasión y hay de todo. Pues claro, ¿os acordáis que dije que copas con bastos habla de la conjunción perfecta? Claro. Que vosotros creéis que estas dos terminen juntos y ponéis todas las cartas para que terminen juntos. ¿Y tú por qué lo tienes bonito negro? Porque nos ha gustado de primera la sensación sana y entonces bueno. Ahora, hay una cosa, entre comillas, negativa en la tirada. Que si queréis lo puedo sacar para Pero darle. sí, sácalo. Sacamos salsa rosa. Sexo y fuego, ¿consecuencia de qué? Consecuencia de la relación espiritual, es decir, Ah. de que hay un deseo espiritual. Es algo así como, es que necesito que sea mi amante, mi amiga, mi mujer, mi todo. ¡Qué alegría! Es como, quiero casarme con ella, quiero trabajar con ella, Por quiero... eso no. Pues tan. Te da asco, tanto. A mí me da asco la tirada, la verdad. Muy bien. Añadimos la luna para no quedarnos... Sí. ¿Dónde? ¿Y llama la papisa? Ahí va la Venga, Eso. Habíamos añadido el as de basto y la luna, ¿no? No, ya lo quitamos todo y ahora Ah, ya dejamos los dejamos, dos. Dejamos a tres. Ahora dejamos a la... Vale. Salsa rosa, ¿vale? Antes que estaba la papisa, voy a decir lo último de la lectura anterior, ¿vale? Que era emperatriz, emperador y papisa. Salsa rosa, es todo muy rígido, es todo demasiado institucional y social, ¿vale? Que quizás es lo que Macarena percibe, que
emperatriz y emperador son demasiado emperadores, es decir, tienen un imperio, pero son demasiado visibles, o sea, no están hablando de algo íntimo, están hablando de algo social, pero con Papisa también. Entonces, esas tres cartas, si leemos emperatriz, emperador y Papisa, hablan de una relación que todo el mundo ve, pero que más allá tampoco es que haya más. Entonces, a mí eso me inquietaría si solo fuera eso la lectura. Es como, funcionan muchísimo, pero necesitáis enriquecer la relación, porque lo que se ve es lo que hay. Ahora, como apareció de corte la estrella, ahí le da una dimensión de profundidad, ¿vale? Interesante. Pero como quería darle salsa rosa, pues, ¿vale? Bien, hemos añadido la luna, ¿verdad? Vale, vamos a leer primero emperatriz, emperador y luna, y luego, si os parece bien, hacemos la lectura con la papisa también. Porque como hemos metido la papisa, pues podemos así enriquecer la lectura. ¿La papisa quería número 4? Tal y como estaba antes. Vamos a hacer dos lecturas. Sin papisa y con papisa. Tal y como estaba antes. ¿Os parece? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque así aprendemos más. Es simplemente por eso. A ver, Valeria, hija de mi vida. Aparece la luna con el emperador. ¿Vale? A ver, yo particularmente veo la luna como un efecto inhibitorio. Inhibitorio implica de bajón. ¿Vale? Lo cual no es malo, pero sí es inconveniente para la relación, porque el emperador con la luna dice que él se encuentra inhibido en el amor. Eso en español de España, ¿vale? Significa que simplemente no está preparado para amar porque tiene bajón emocional. Y esto podría hablar de una persona que necesita o terapia o mucha paciencia. Pues, Ya no. mucho. Porque además es la típica persona que desaparece a la primera de cambio. Porque la luna también habla de ausencia, ¿verdad? La luna habla, que todo esto está dentro de la tirada, no es excluyente. Bajón emocional. Una persona que no está bien emocionalmente hablando, está tocada, ¿vale? ¿Puede ser que tenga problemas sexuales? Sí. Sí, lo iba a decir después. Muy bueno. Puede ser que tenga falta de erección, ¿vale? O que no se sienta lo suficientemente hombre, ¿vale? Sí. Ya no me... Pero, pero falta una carta para confirmárnoslo. Por tanto, oye, si tiene falta de erección no es por algo orgánico. Si tú le pillas un buen día, se le levanta muy bien. Pero generalmente puede tener un mal día. Es muy interesante. Porque puede ser psicológico, ¿no? Exactamente. Que no es genético. Que no esté malito. Claro, porque el 18, ¿a qué mundo pertenece? ¿Al interno o al externo? Es 18, del 11 al 20 era interno. Por tanto, está hablando de la naturaleza interna del emperador. El emperador por fuera es un 4, pero por dentro es un 18. Por tanto, por fuera muy seguro de sí mismo, tiene un trabajo de puta madre, además, es el típico hombre que tú piensas, ¿cómo puede estar soltero? Si es guapo, si tiene dinero, si... ¿Pero por qué? Porque está un poco como, digamos, la autoestima baja de masculina, de sentirse hombre. Porque sí, pero por fuera, da el aspecto de ser seguro. Es un tío súper seguro porque trabaja muy bien, controla su vida. Es un tío que lo tiene todo bajo control, excepto sus emociones. Porque por dentro es un 18. Lo que está diciendo es, por fuera lo tiene todo bajo control, pero por dentro no. Y cuando tú le tocas su vida emocional, se vuelve loco. Y o bien desaparece, ahí viene la ausencia de la luna, ¿vale? Porque la luna habla de negrura, de oscuridad, de ausencia, de no ver, ¿vale? En la noche. Eso es. Y dice, y esto es muy importante también, que aun estando tocado y teniendo esos arrebatos de es que no estoy preparado, o directamente no responder, es una persona... Pero no que tienda a que le gusten los hombres también, ¿no? Aquí no dice nada de eso, ¿vale? Habría falta otras cartas. Aquí diría algo así como tiene mucho miedo de decepcionar a una mujer y de no ser un hombre a la altura. Yo leo claramente eso. Es una persona que tiene miedo de decepcionar. Y es una persona que como se acueste contigo y tenga una falta de erección, su autoestima se mina muchísimo.
Y ya le habrá pasado por estas cartas, ya le habrá pasado. ¿Vale? Por tanto, y lo último que voy a decir, para no hacerlo complicado, es, aun teniendo todo eso, él quiere mejorar y quiere convertirse en el sol, que es la carta siguiente al 18. Por eso, las cartas dicen, él se va a esforzar pese a todo. Él reacciona escondiéndose, pero después quiere trabajarlo y seguir para adelante. Por eso, esto habla de una relación de un tío que es incoherente. Te quiere mucho, quiere estar contigo, pero después se comporta como un idiota. Porque no te responde. Dice, corta contigo a la primera. ¿Qué está pasando? Después vuelve. A ver, ¿qué pasa contigo? Bueno. Sí, ¿verdad? Pues Emperador con Luna habla de un tío que no hay quien le entienda. Solo se entiende el mismo y ni eso. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que vuelve loco a la emperatriz, que sí está preparada. Estás cansado y todo porque no te cojo una silla una vez. Ah, ya estoy bien. Sí, es verdad, lo hago sin querer, sin darme cuenta. Estás cansado. Bueno, pues... La casa está de pie, se pone a mirarnos a la cara y se agacha. Sí, Pero si para... con una silla, También. él está cómodo Claro. y yo no sufro. Que me tiene agobiado. Porque digo, está Bueno, coñito el como- pobre, no hace nada más que agacharse. Son las 9 menos 25, así que voy a decir las últimas frases, ¿vale? Y... Está reventadito por ¿Pero con la papisa o con la luna? Venga, papisa y luna, ¿vale? Vamos a terminar esto. Eso es. Vamos a ver, emperatriz, emperador, papisa y luna. ¿Vale? Equipo alfa me va a decir cuál es su... Y mira a Macarena directamente. Aquí ya está la mano. Aquí está el amante. Vale, equipo alfa dice que aquí hay un amante por parte del emperador que él mantiene en secreto. Venga, equipo omega, ¿qué piensa? La madre está ahí dando... Que la madre está dando por saco, ¿vale? A ver, aquí hay un problema para que sea el amante. Y es que el emperador no desea al amante. No. ¿Quién tiene un amante sin desearla? Muchos hombres. Sí, eso es cierto. ¿Cómo va a tener un amante sin desearla? Hombre, porque realmente no desea al amante, simplemente va buscando cosas nuevas, se echan amantes sin ganas y sin querer estar con esa persona. O para hacer además. Yo diría que más que amante, yo creo que las dos habéis dado en el clavo, pero falta información, ¿vale? Para pulir. Yo creo que más que amante es una mujer que él está obligado a proveer, aunque no quiera. Que podría ser amante, pero... Exactamente. Y él mantiene en secreto para la otra porque sabe que el futuro lo tiene con la emperatriz. Entonces, él intenta desligarse de la otra, de la papisa, y está esperando el momento de desligarse de verdad de ella. Podría ser una amante, pero ojo, no en el contexto de que haya un deseo sexual, en el contexto de que es una obligación moral. ¿Vale? Porque... Mucho tiempo con esa persona y no sabe Eso es. terminar con esa persona. Eso es. Ahora, por otro lado, dice que es una mamá castrante, ¿no? Claro, también puede ser una mamá que él se ha casado con su madre. O Es la una frase. hermana mayor también. Es como si él estuviese... También. Es como si él estuviese casado con otra mujer. Sí. Casado entre comillas, no de verdad, ¿vale? No, ya. La mamá ha ocupado el rol de mujer. Y él está intentando de verdad echarse pareja, pero como la mamá ha ocupado el rol de mujer, él no puede. No le deja ni- Hombre. ¿Verdad? Por eso lo tiene. Esto sucede muchas veces. Entonces este rol lo puede desempeñar la madre o la mujer con la que esté casado, ¿no? O la exmujer. O la hermana de él, que tenga Ahora. una hermana soltera. O yo conozco mucha gente, o sin soltera, que su hermano es su niño. Y vive su matrimonio, su casa, y por cojones está metida la alcahueta en el matrimonio del hermano. Claro. Ahora, Pero para... Hombre, no hay nada. Yo de esa conozco mucha, mira. Ahora, la última frase, ¿vale? Porque ya son menos 20 y me Nos van a van a matar. echar, nos van a reñir otra vez. La última frase. Para que una madre ocupe el puesto de mujer, Sí. debe desplazar al padre. Sucede cuando la madre se divorcia Sí. o cuando la madre ningunea al padre y no le da al padre Pero su ¿cómo? lugar de Me he liado patriarca. totalmente. ¿Vale? ¿Puedes repetirlo? Cuando Sí, el padre no existe. si la madre ocupa el puesto de mujer, de esposa, quiere decir que la madre previamente ha desplazado al padre legítimo de este chico. Ah, sí, puede ser. Y el chico ha ocupado el puesto del padre. Lo que quiere decir que hay una familia desestructurada. Y ella la chantajea para que no la deje ¿Vale? sola. Hablaría entonces de que él proviene de una familia desestructurada que requiere estructura. ¿Vale? Hay que ver cómo hemos puesto al emperador con los guapos. Uy, 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 uy.
Ah, mira, Bueno. Bueno, o también una mujer, una madre mayor Ujú. que está ahí pim pam pam pum. Que sí. Pero viene del mismo Al contexto. final es una madre que no quiere que su niño trabaje. Pero está en el mismo contexto. Es lo mismo. O sea, es decir, sigue siendo una mamá que es castrante porque ha hecho que el hijo sea el marido. Sí. Y no lo deja vivir. Y Exactamente. el hijo siente la Pero para obligación eso no hay de edades. corresponder a la Hay madre. madres viejas, hay ¿Vale? madres jóvenes. No como yo, que lo voy a